Hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Les mando un saludo. Estoy muy contento de volver a grabar un segundo video. Ustedes saben que no soy experto en estos menesteres, pero le comentaba yo a mi esposa a ver si al rato no me gusta esto de los videos, de andar subiendo videos, y a lo mejor hasta me convierto en un youtuber. No es cierto, no se crean, es broma. Queridos hermanos, pues aquí estamos, otra semana más. Se cumple de estar separados un poco de las actividades normales, cotidianas, pero nosotros estamos firmes, estamos confiando en el Señor, que todo esto tiene un propósito para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer, que pueda cumplir tu propósito en tu vida y en mi vida. Recordemos, yo siempre les digo, hermanos, a mis hermanos de la iglesia, sí, la mejor forma de alcanzar el éxito en esta vida es cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha llamado. Y bueno, pues seguramente ya me vieron, estoy un poco pelón, no quise ir a la estética, no tengo miedo de salir a la calle, de hecho estoy trabajando todos los días, en lo secular sigo trabajando. Sinceramente no hemos tenido mucho trabajo, las cosas están muy detenidas allá afuera, pero nosotros seguimos pues haciendo la parte que nos toca. El Señor tendrá la oportunidad de hacer lo que a Él le corresponde. Y bueno, pues miren, me tuve que pasar la máquina en mi casa. Mi esposa no se quiso aventar la bronca de pelarme ella sola, pero pues miren, me lo tuve que hacer yo. Y bueno, pues está bien, ¿no? En la antigüedad veíamos que cuando pasaba a alguna desgracia, bueno, pues algunos de los judíos rasgaban sus vestiduras, eh, se rapaban en señal de duelo. Y aunque bueno, no es mi caso, porque a mí la verdad me gusta andar así con todos estos calores, pues la verdad es que es muy cómodo levantarse y no echarse nada en el pelo, no peinarse. Pero bueno, hermanos, quiero decir todo esto porque la verdad es que les extrañamos mucho. Mi esposa y yo les mandamos un caludo muy cordial, muy fraternal. Quisiéramos abrazarles, pero aún en estos tiempos hemos valorado mucho el abrazo, la mano, el beso. Sinceramente nosotros la verdad es que ustedes ya nos conocen, somos muy abrazadores, la verdad. Somos muy abrazadores, nos gusta demostrar nuestro afecto con lo que decimos, con lo que hacemos y también con los ademanes, ¿verdad?, que muestra un ser humano para otro. Nos ha costado mucho trabajo estar separados, les valoramos mucho. Dicen que nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido, y la verdad es que nosotros les valoramos mucho a todos ustedes, les amamos en el Señor. Y bueno, sin más preámbulos, preparé una pequeña meditación, una predicación, no sé cómo le quieran llamar, júzguenlo ustedes. Incluye también, sin duda, algunos puntos importantes en los cuales quiero que meditemos como iglesia. Quiero decir también que este video está principalmente destinado para la iglesia, para nuestra congregación. Si alguna otra persona lo ve, está bien, espero que les sea de bendición, pero pues algunas veces voy a decir algunas cosas que principalmente están dirigidas para nuestra congregación. Y en la autoridad que tengo de parte de Dios, lo digo con temor, con temblor, pero también con la autoridad necesaria para que el cuerpo de Cristo haga lo que tiene que hacer, tome su lugar, despierte si es necesario, a través de que la palabra de Dios mueva nuestros cimientos y que nos saque quizás de alguna comodidad en la que la iglesia de Cristo pudiera estar. Hablo todo esto, ya dije, con temblor, pero con mucho amor a la iglesia de Cristo, principalmente a la que estoy pastoreando. Ok, hermanos, y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Espero que ya esta segunda conferencia no me sea tan complicada como lo fue la primera, pues
Dicen por ahí que la práctica hace al maestro. Y bueno, trataré de hacerlo más seguido para que pues comencemos todos a desarrollar una práctica más, eh, sí, más fluida con respecto a estos temas del video y de las cámaras. Bueno, pues, ¿qué les parece si primeramente ponemos esta predicación en manos del Señor? Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Padre, en esta mañana te quiero dar gracias, Señor, primeramente porque estamos vivos, porque tú, Señor, nos has prestado la vida, Señor, hasta este día. Te doy gracias, Señor, porque nos has guardado, aún en nuestras casas o aún fuera de casa, los que hemos tenido necesidad de seguir saliendo, Señor. Tú nos has guardado en el hueco de tu mano. Señor, estás con nosotros, estás en nosotros. Señor, todo el tiempo estás ministrándonos y nos hablas. Señor, nos abrazas, nos reconfortas en este tiempo de prueba, Señor. Yo sé, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo sé, Señor, que las cosas van a ser cada vez más difíciles. No lo llamo, Señor, no lo quiero, no lo declaro. Tú sabes, Señor, que no soy un hombre pesimista. Pero quiero decirte, Señor, que sabemos que las cosas allá afuera no están bien. Las noticias no son agradables, Señor. Gente está muriendo y nos dolemos porque hay gente que está muriendo, Señor, en los hospitales, en sus casas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que esta prueba pase pronto, Señor, y que a pesar de que seguramente, Señor, vas a cambiarnos la vida a muchos de nosotros, yo quiero pedirte, Señor, que tu misericordia esté, Señor, en todo tiempo, Señor, recordándonos tus promesas, recordándonos todas tus bendiciones, todas las riquezas que hay en Cristo Jesús. Y para ello, Señor, quiero dedicarte, Señor, esta devoción, este devocional, esta predicación. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra caiga en la vida de mis hermanos, en el lugar donde tú quieres que esté, Señor. Que esta semilla dé fruto a su tiempo, Señor, y que remueva, Señor, lo que tenga que mover. Te pido en el nombre de Jesús tu favor para predicar tu palabra, para enseñarla de forma reverente, totalmente como tu palabra debe ser, recta, justa y pura, Señor. En el nombre de Jesús la pongo delante de ti, me pongo delante de ti como un instrumento de tu mano y pido a tu Espíritu Santo que no me deje hablar a mí, sino que sea Él hablando a través de mí, Señor. Santifica tu palabra, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, y haz lo que tengas que hacer en esta mañana de domingo. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús y te decimos amén. Ok, vamos a comenzar, hermanos. Abran su Biblia, por favor, ahorita les voy a decir, nuestro pasaje base va a ser una parte de lo que hemos estado leyendo en la semana, en Lucas capítulo 9, del versículo 57 al versículo 62. ¿Está bien? Aprovecho también, hermanos, ya lo hice a través del grupo de WhatsApp, pero también aprovecho para darles las gracias porque muchos de ustedes han estado cumpliendo, no conmigo, con el Señor, han sido obedientes. Yo sé que algunos han estado haciendo sus devocionales a la hora que pueden, que quieren, que disponen. Está bien, ustedes están en libertad de hacerlo a cualquier hora del día, pero sí les agradecería, hermanos, que lo hagan, que no lo dejen de hacer. Si ya te atrasaste con un día, no importa, ponte al corriente, ¿sí? Lee las 2 o las 3 lecciones que tienes pendiente, pero hazlo, no lo dejes. Tienes que aprender a ser constante. Tienes que aprender a ser constante, porque uno de los problemas de los cristianos es que no son constantes. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Que todas las promesas que el Señor ha puesto delante de ti en tu vida y en mi vida no se llevan a cabo. ¿Sabes por qué? Por tu inconstancia. Entonces yo te exhorto en el nombre de Jesús
que si lo estás haciendo, hermano, felicidades, te felicito. Y ¿sabes qué? Tú vas a ser el primer beneficiado en todo esto. En segundo lugar, quiero animarte que si ya te atrasaste, ponte al corriente. No hay ningún problema, ponte al corriente. El Señor te va a ayudar. Y en tercer lugar, si tú no lo estás haciendo, si tú estás en desobediencia, si tú crees que no lo necesitas, o si tú crees que ya lo leíste una vez antes o 2 veces antes y que ya no lo necesitas o que ya lo sabes, quiero decirte que estás en una grave equivocación, hermano. Sé humilde y haz lo que el Señor te manda hacer, ¿sí? Yo siempre te digo, la única forma que dejes de leer la Biblia es que te la sepas de memoria. Pero si no es así, entonces todos los días tienes que estar pegado e instruido a las cosas del Señor. Entonces, ¿qué te parece si después de decir esto entramos de lleno a la palabra de Dios? Nada más que estoy empezando a ver que hay aquí un rayo de luz. Creo que nos va a perjudicar en nuestra visibilidad. No pensé que el sol saliera tan rápido y que nos pudiera estorbar. Voy a tomar una pausa y ahorita regresamos rápidamente. O si me lo permiten, déjenme, me cambio rápidamente de lugar y continuamos. No me tardo mucho, hermanos. Ok, hermanos, espero. Me voy a apurar porque el sol ya está saliendo. No consideré que el sol pudiera estorbarnos tanto, pero ya estamos aquí. Voy a apurarme. Denme nada más un minuto, voy a bajar la persiana. Ok, disculpen, hermanos. Seguimos adelante. Bueno, como ya les dije, quiero que abran por favor su Biblia, o si quieren poner atención en el video y después ir a la palabra de Dios a consultar todo lo que yo dije. Ya saben que es lo que siempre les recomiendo en la iglesia. Aunque ustedes vean algún video por YouTube o por alguna otra cadena de información, hermanos, no se queden con todo lo que les están diciendo. No se queden con todo. Si tú eres un personaje en el que te gusta estar instruyéndote por YouTube, por Facebook o por algunas otras cadenas, está bien, hermano. Pero ¿sabes qué? No cometas el error de quedarte con todo lo que te dicen. Tienes que ir a la palabra de Dios para ver si lo que el predicador o el expositor te está diciendo, si lo que te están enseñando está en la palabra de Dios. Porque de otra forma, aunque tú digas que no, pero tarde o temprano, vas a terminar torciéndote y desviándote. Porque hay un riesgo muy grande en comerte todo lo que te dan, si no lo pasas o lo juzgas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ser responsable en ese aspecto. Está bien si te instruyes, si eres una persona que te gusta hurgar ahí en las redes, está bien, creo que es lo de hoy, está bien. Pero si no lo pasas a la luz de la palabra de Dios, tarde o temprano vas a desviarte de los preceptos bíblicos. Y entonces sí vamos a tener un problema. Bueno, ok, vamos a entrar de lleno a la palabra. Les dije Lucas capítulo 9, del versículo 57 al versículo 62. ¿Sí? Fue la meditación, o fue más bien el pasaje que leímos ayer en nuestros devocionales diarios. Y dice así, le doy lectura. Y mientras iban por el camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y anda tú,
proclama el reino de Dios. En el versículo 61 dice, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme que me despida a los que están en mi casa. Dijo Jesús, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Esos son nuestros versículos base, mi querido hermano. Y quiero hablar de lo que es seguir al Señor, y no solamente de lo que es seguir al Señor. Voy a hablar en los siguientes minutos acerca de lo que cuesta seguir al Señor, y también voy a hablar de las tentaciones que tenemos como cristiano por no seguir al Señor cuando el Señor nos ha llamado, nos está hablando también. ¿Está bien? Espero haberme explicado. Y para ello tenemos que analizar, sin duda, los tres personajes que aparecen aquí en Lucas 9, del 57 al 62. Comencemos por el primero. Quiero decirte, hermano, que el contexto que rodea a este pasaje, si tú vas a tu Biblia, en Lucas capítulo 9, vas a darte cuenta que unos pasajes atrás de este pasaje está el pasaje donde Jesús sana a un muchacho endemoniado. Después Jesús anuncia su muerte. Después viene el pasaje en donde Jesús, o más bien sus discípulos, le preguntan quién es el mayor o quién será el mayor. Después viene un pasaje donde Jesús reprende a Jacobo y a Juan, ¿sí?, por algunas declaraciones que estos hombres estaban haciendo con respecto a juzgar a algunas personas. Y después pasa lo que ya leímos en el capítulo 9, versículos 57 al 62. ¿Por qué dije esto, hermano? Porque estaba pasando, que Jesús estaba siendo famoso. ¿Sí? Jesús estaba cobrando fama, Jesús estaba sanando a mucha gente, Jesús estaba liberando a muchos endemoniados, ¿sí? Jesús estaba mostrando ya su gloria como Hijo de Dios. Y en medio de toda esta circunstancia social, resulta que Jesús estaba rodeado de gente. Lucas capítulo 9 no nos lo deja ver claramente, pero en el pasaje paralelo que está en Mateo capítulo 18, del versículo 19 al 22, y ahorita lo vamos a ver, vamos a darnos cuenta cómo sí en este pasaje Jesús estaba rodeado de mucha gente. Jesús estaba cobrando fama, Jesús cada vez era más conocido, y pasaba lo que pasa exactamente hoy en día, con personas que se empiezan a volver famosas, que la gente quiere seguirlas, quiere hablar como ellos hablan, quiere vestirse como ellos se visten, quieren hacer lo que ellos hacen, ellos quieren hacer incluso locuras de las que la gente hace, ¿sí? Hoy en día están tan al día los youtubers y esas personas que se hacen llamar influencers, y pareciera que todo el mundo quiere seguir a esas personas. ¿Y sabes por qué la gente quiere seguir a esas personas? Porque no tiene una identidad propia. Y es lo que Jesús hace contigo y conmigo cuando venimos a Él, cuando le conocemos a Él. Inmediatamente Jesucristo empieza a quitarnos la identidad que traemos del mundo y Cristo empieza a sembrar en nosotros una nueva identidad. ¿Sabes para qué? Para que no andemos siguiendo a ningún youtuber, para que no andemos siguiendo a ningún influencer, porque nuestro único youtuber o nuestro único influencer, si se puede decir así, permítanme la expresión, y lo digo en el contexto en el que lo estoy hablando, es que debería de ser para ti y para mí, que somos cristianos, que seguimos a Cristo. Nuestro único influencer, si se puede decir así, permítanme la expresión, y lo digo en el contexto en el que lo estoy hablando, es que debería de ser para ti y para mí, que somos cristianos, que seguimos a Cristo.
que te dices ser hijo de Dios, que te dices ser cristiano, la única influencia que deberemos de tener es Jesucristo en tu vida y en mi vida. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. No hay otra. Quien te venda alguna otra doctrina, hermano, te está engañando. La única forma de seguir a Cristo, conocer a Cristo, que Cristo se manifieste en tu vida y en mi vida, es a través de la palabra de Dios. Ya lo he dicho en veces anteriores en la congregación. Ahora bien, vamos al primer personaje del que habla Lucas en el capítulo 9, verso 57. Dice así: y mientras iban por el camino, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí el versículo 57 no le pone identidad a este personaje, dice que es alguien que le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando a veces queremos o empezamos a seguir a Jesús y pareciera, hermano, que tu vida y mi vida no es lo que tú creías? ¿Sí? Que tú vienes a Jesús, recibes a Cristo, decides seguirlo y te empieza a ir mal. Y te empieza a ir, vamos a decir, lo peor de como tú ya estabas. ¿Sí? Y entonces la gente te empieza a decir: te lo dije, que no te cambiaras de religión. Te lo dije, que seguir ese Jesús no era bueno. Te lo dije, que si desertabas de la religión o de las costumbres que te habían heredado tus padres, no te iba a ir bien. Te lo dije. Aquí me encanta Jesús, cómo le responde a este hombre, porque sin duda que este hombre, por todo lo que estaba pasando en el contexto que ya te platiqué, por todo lo que Jesús estaba haciendo, los milagros, las sanidades, las maravillas, los prodigios, seguramente que había más de uno que quería, o que decía por lo menos, o que consideraba la idea, por lo menos, de seguir a Jesús. Pero me encanta Jesús cómo desde el principio, él, voy a decirlo así, él lo ubica en el contexto de la realidad, o de su realidad, o de la realidad que debe ser o que es para ti y para mí como seguidores de Cristo. Y le dice Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesucristo inmediatamente le da la realidad de lo que es o de lo que debe ser un discípulo que decide seguir a Jesús en espíritu y en verdad. Yo te pregunto, y se ha hablado muchas veces de este tema, se nos ha dicho que uno de los oficios, o que el oficio del papá de Jesús, en este caso José, el papá humano, José era carpintero y tenía uno de los oficios mejores pagados de la época. Muchos doctores en la palabra nos han dicho: es que Jesús no era pobre. Y yo coincido con eso. ¿Sí? La carpintería en esa época era uno de los oficios mejores pagados. Jesucristo no era pobre. Él no tenía en su contexto humano, él no era pobre. Él no tenía necesidad de andar mendigando el dinero. ¿Sí? Porque él aprendió el oficio de su padre desde que fue niño, fue joven, porque era una costumbre que los oficios se heredaban de una generación en generación, por eso lo digo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Jesús no era pobre, ¿sí? Lo que pasa es que él decidió dejar a un lado todo lo que tenía en el aspecto mundano, en el aspecto material. Él lo hizo a un lado. Por eso él aquí dice que él no tenía un lugar donde llegar a descansar. El Señor no tenía una casa, como tú y como yo la tenemos. El Señor no tenía una casa propia, en ese sentido lo digo, él no tenía una casa propia.
Y no porque no hubiera podido, el Señor hubiera podido tener eso y el Señor hubiera podido tener todo. Recordemos el pasaje donde Jesús fue tentado, donde dice la palabra de Dios que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, y donde dice también que Satanás lo puso en el pináculo del templo y de ahí le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús pudo haber tenido todo lo que cualquier hombre hubiera deseado tener en este mundo. Sin embargo, Él decidió renunciar a todas las cosas materiales, a toda la riqueza, a todos los placeres del mundo. Y voy a hablar un poquito más adelante de esto. Pero Él decidió renunciar a todo eso con tal de hacer la voluntad de su Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús ama al Padre. Sí. Jesús decidió, Él quiso despojarse de todas esas cosas o placeres o comodidades que este mundo ofrece por hacer la voluntad de su Padre, por seguirlo, por entregarse total y completamente a su Padre. ¿Sí? Y me encanta cómo Jesús no le promete nada a este hombre. Él no le promete nada, Él lo ubica. Quizás Jesús se dio cuenta que este hombre quizás hubiera estado actuando por emociones, quizás. Porque el pasaje y el contexto sugiere que este hombre se desanimó, porque no se habla más nada acerca de este hombre. Es más, comienza el versículo 57, ni siquiera dando la identidad de este hombre. Sí, porque dice: alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. La identidad de este hombre ni siquiera se revela, ni cuando habla de él, ni después. Lo cual sugiere, en el texto y en el contexto, lo cual sugiere que este hombre desistió de seguir a Jesús. Ok, voy a avanzar. Me encanta la respuesta de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le hace ver inmediatamente, que la vida como discípulo iba a ser una vida dura. Una vida que exigía del discípulo una entrega total, sin reservas. ¿Sí? Jesús le hace ver que si este hombre decidía seguir a Jesús, no iba a tener una casa, no iba a tener una heredad, no iba a tener dónde dormir. ¿Sí? Muchas veces podemos ver cómo Jesús a sus discípulos les enseña que si llegan a algún lugar y los hospedan, se coman lo que había, reciban lo que les daban. En muchas ocasiones podemos ver cómo la vida del creyente, o más bien de los primeros discípulos, cómo era una vida totalmente desapegada de las cosas materiales de este mundo. Estos hombres vivían por fe, hermano. Como tú y como yo debemos de vivir por fe. Cada día dándole gracias a Dios por lo que nos da y por lo que no nos da. Sí, estos hombres de los primeros discípulos de Jesús estaban confiados en la provisión que Dios les daba cada día. Y mucha de esa provisión venía por personas que los hospedaban y les daban de comer. ¿Sí? Y Jesús no le miente en ninguna parte a esta persona. Inmediatamente le pone la realidad y le dice, en otras palabras le dice, que si quería ser su discípulo, iba a pasar una vida difícil, una vida áspera, una vida dura. Que él era el mismo ejemplo de lo que le estaba demandando a sus discípulos. Y sabes qué, hermano, esa condición de Jesús, que Jesús demanda de sus discípulos, no ha cambiado. ¿Sí? Si tú crees que hoy que estamos en pleno siglo XXI, la forma en la que los discípulos de Jesús tenemos que seguir a Jesús, entregarnos a Jesús y entregarle a Jesús lo que le toca, quiero decirte que estás equivocado. ¿Sí? Hoy en las iglesias creen que seguir a Jesús es lo contrario.
Hoy creen que seguir a Jesús es una moda. Hoy creen que seguir a Jesús tiene que ser porque Jesús me tiene que retribuir, porque el cristianismo creen que debe ser una moda chida, una moda light, una moda en la que Jesús me dé, y que por su gracia y que por su amor yo no estoy obligado a entregarle nada. Te equivocas. La iglesia en donde se predique un evangelio de este tipo, en donde te digan ven a Jesús y se te van a acabar los problemas, esa iglesia no es una iglesia legítima. Aquí estamos viendo el ejemplo cómo Jesús le dice, si quieres seguirme, de una vez te digo que tienes que despojarte de las cosas del mundo. Pero hoy en día la iglesia nos dice todo lo contrario. Si quieres ser próspero, si quieres ser bendecido, ven a Jesús, se te van a acabar tus problemas. Mentira, mentira del diablo. Una iglesia que predique un tipo de evangelio de esta categoría no te está predicando la verdad. ¿Sí? Seguir a Cristo, hermano, cuesta. El seguir a Cristo cuesta. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. En esta vida cuesta, sí cuesta. Pero la recompensa en el cielo va a ser mayor, 1000 veces mayor, no lo sé. Lo que sí sé es que si tú hoy decides rendirte al Señor, si decides entregar tu vida a Cristo, por completo, sabes que la recompensa que vas a tener en el cielo va a ser mayor. Y esto estaba pasando aquí en este contexto. Y sabes, digo, con este último punto que quiero hablar, y yo anoté aquí, los verdaderos discípulos deben tener siempre a Dios como primer lugar. Este personaje parece que se desistió porque no quiso asumir las consecuencias de seguir a Cristo. En esta primera advertencia que Jesús le estaba haciendo de cómo debería de ser la vida de un creyente. Inmediatamente Cristo le presenta la realidad. Pero a veces, hermano, hay muchas cosas que como personas tomamos a la ligera, o más bien no nos sentamos a considerar lo que implica o lo que representa seguir a Cristo. Este personaje es el claro ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿sí? Movido quizás por emociones, movido quizás por lo que estaba viendo, que estaba pasando, por lo que Jesús estaba haciendo. Sin duda que Jesús estaba mostrando como un ser divino, como un ser superior. Seguramente muchos querían parecerse a él. Seguramente muchos querían hacer lo que él hacía. Seguramente muchos querían tener la unción que él tenía. Y movidos por las emociones vienen y le dicen, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para seguirte? Y lo primero que Jesús le dice, vive como yo vivo. Y eso es lo que el Señor nos está hablando esta mañana, hermanos. Vive como Jesús vive. ¿Sí? Quiero hablar, para pasar al siguiente personaje solamente, y creo que ya lo dije, pero lo voy a aclarar. Solamente quiero hacer la aclaración de dos condiciones en las que el Señor vivió cuando pasó por este mundo. Aclaro, primera condición, el Señor Jesús no disfrutó de los deleites ni de las comodidades que este mundo le ofrecía. Aunque Jesús pudo vivir como príncipe, Él decidió renunciar a todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Para hacer la voluntad del Padre. Y en esa voluntad, pagar el precio por tu vida y por mi vida. ¿Sí? Segunda condición, que exige de quienes estamos dispuestos o quienes quieren estar dispuestos a ser sus discípulos. Si de veras nos proponemos seguir a Cristo, no hemos de poner empeño en poseer cosas o muchas cosas de este mundo, hermano, sino que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo y a perderlo todo por seguirle a Cristo. Pasar frío, pasar calor, vivir sin comodidades
y quizás con desprecios. Si tú estás dispuesto a dejar todas estas cosas y a pagar este precio, entonces tú puedes ser un discípulo de Cristo. Pero ¿sabes qué? Yo quiero nada más recapacitar en algo. En el estricto sentido de las cosas hemos dicho que tenemos que dejar todo por seguir a Cristo. Pero incluso parece una frase un poco contradictoria. Te voy a decir por qué. Porque al creer tú y yo que dejamos las cosas de este mundo, al creer tú y yo que estamos abandonando muchas cosas o dejando muchas cosas, en Cristo mismo estamos ganando todas. ¿Sí? No sé si me explico. Sí creo que tenemos que apartarnos, sí creo que tenemos que santificarnos, sí creo que tenemos que dejar muchas cosas de este mundo que no nos edifican, que no nos ayudan. Algunas, muchas incluso que no nos son pecados, pero que no nos convienen. Hay muchas cosas que tenemos que dejar por seguir a Cristo. Pero entiende bien lo que quiero decir, hermano, esta mañana. Que al creer o pensar que estamos dejando, que estamos entregando, que estamos quizás vendiendo nuestras cosas para dárselas al Señor, que estamos abriendo nuestra cartera para darle al Señor algo, que estamos ofrendando nuestro tiempo en la iglesia, que estamos entregando nuestras fuerzas por seguir al Señor. En medio de todas esas circunstancias, cuando tú crees que te estás despojando algo, la verdad divina es que estás ganándolo todo. Seguir a Cristo, rendirnos a Cristo, entregarnos a Cristo en esta vida, como joven que eres, como quizás una persona madura que soy. Hermano, estás ganando lo que ni te imaginas. Y no seguimos a Cristo por ganar nada. Definitivamente que no. Pero es imposible que Dios no te vaya a bendecir. Es imposible que Dios no te vaya a dar riquezas celestiales cuando tú decides seguir, cuando tú decides ser un discípulo genuino. Y con esto acabo porque el tiempo se me está echando encima. No me quiero alargar, pero quiero hablar del segundo hombre que aparece aquí en este pasaje. ¿Sí? El segundo personaje que aparece no se ofrece él para seguir a Jesús como el primero, sino que es llamado por el Señor a seguirle, porque dice así: y dijo Jesús a otro: sígueme. ¿Sí? Si te das cuenta, acerca de este otro tampoco se nos da su identidad. Pero repito, a diferencia del primero que él fue el que se ofreció, este segundo, a la luz de Lucas capítulo 9, no se ofrece él para seguir a Jesús, sino más bien es Jesús el que le llama. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es la respuesta de este hombre. Este hombre le contesta: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Tenemos que decir primeramente que esta expresión de ir a enterrar a mi padre no quiere decir que su padre se acabara de morir o que estuviera en días de mañana, pasado mañana, de morir el padre. No, esa expresión se usaba en tiempos pasados para decir algo como esto: tengo en casa a mis padres que son viejos y cuido yo de ellos, tengo la responsabilidad de cuidar de ellos, pero si te sigo, pero si me voy contigo, ¿quién va a cuidar de los viejos? Entonces, lo que este hombre estaba diciendo, en otras palabras, es: permíteme que me vaya, dame un tiempo determinado, Señor, para que vaya yo a atender a mis padres, el tiempo que ellos tarden en morir, que los cuide, que los honre, que vea por su bien morir, el tiempo X, un tiempo determinado X, para que yo pueda enterrar a mis padres cuando llegue el momento. ¿Sí? Esta expresión ya no se usa en la actualidad. Bueno, aquí por lo menos en nuestro país no. Pero tiene que ver con un compromiso familiar que puede durar varios años.
¿sí? En otras palabras, este segundo hombre le estaba diciendo a Jesús que sus papás, que el compromiso que tenían con sus papás o con sus familiares era más importante que seguirlo a él. ¿Sí? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, dame un tiempo y después vemos. Pero yo quiero hablarte de 3 cosas que pueden suceder o de 3 tentaciones que este personaje, este segundo personaje del que habla Lucas, puede pasar por si tú le pides o si tú decides pedirle un tiempo a Jesús para seguirle. Ahora bien, yo sé que muchos de nosotros que estamos oyendo esta predicación, tú vas a decir, esto no aplica para mí, porque yo sí en mi corazón he decidido seguir a Jesús. Sí, yo también lo creo, hermano, que seguramente tú has decidido seguir a Jesús. Aquí la gran pregunta es si te has entregado completamente al señorío de Cristo. Si tú que has decidido seguir a Jesús, si tú que has decidido ser discípulo de Cristo, yo te preguntaría, ¿te has entregado completamente a Cristo? ¿Es Jesús el que gobierna tu vida? ¿Has estado dispuesto a dejar todas las cosas de este mundo? Todas las cosas materiales, todos los placeres, todos los afanes, todas las cosas que tienen que ver con temas materiales. ¿Estás dispuesto a perder tu casa? ¿Estás dispuesto a dormir en cualquier lugar? ¿Estás dispuesto de vivir de las ofrendas que algún hermano te pueda dar? ¿Estás dispuesto a vivir de la comida que alguien te pueda dar? ¿Sí? Son preguntas retóricas, hermano, que yo hago solamente para que nos confrontemos con la realidad de que si seguir a Cristo como tú y yo lo estamos haciendo, es la forma en la que Jesucristo realmente demandaba de sus verdaderos discípulos que le siguieran. Y quiero hablarte de 3 cosas, o de 3 tentaciones, o de 3 situaciones que pueden pasar si tú le pides a Jesús un tiempo para seguirlo, para rendirte a Cristo. La primera es, y la voy a leer aquí directo de mis notas, la primera tentación es la de descansar en una promesa de seguir a Cristo a largo plazo. ¿Sí? Tú le puedes pedir a Jesús un plazo, un término de tiempo, como lo hizo este hombre, pero a fin de no comprometerte demasiado pronto. La primera tentación que puedes tener si tú decides no entregarte a Jesús completamente como su discípulo es que a lo largo de este tiempo algo puede pasar en el camino. Incluso podría yo decir que nadie tiene la vida comprada, hermano. Nadie tiene la vida comprada. No vaya a ser que si tú le pides tiempo al Señor Jesús, no vayas a vivir el tiempo suficiente para regresar y decirle, Señor, gracias por el tiempo que me diste. He cumplido con mi familia, he cumplido con mis padres, ya los he enterrado y ya vengo aquí, ahora sí dispuesto a seguirte. No vaya a ser que no te alcance el tiempo, hermano. No vaya a ser. La segunda tentación es que el problema en diferir el cumplimiento que tenemos de las cosas que tenemos que hacer para el Señor, el seguirle al Señor, el hacer lo que el Señor está demandando en tu vida y en mi vida, que tú ya sabes, es que puedes ser tentado a que nunca lo cumplas. Dar plazos largos en un asunto puede serte en determinado momento un pecado, ¿sí? Tú sabes que hay pecados de omisión, hay cosas que el Señor te manda hacer, hay cosas que el Señor te pide hacer, hay cosas que el Señor te pide que dejes, pero tú le dices, Señor, dame un tiempo para cumplirlas. El problema de diferir el cumplimiento de las cosas que Dios demanda de nosotros es que podemos darle tantas largas al asunto, lo dejamos para mañana y ¿sabes qué? Es muy probable que ese mañana no llegue.
Es muy probable que en el camino se te olviden las cosas que el Señor ha demandado de ti. Es muy probable que en el camino desistas de hacer la voluntad del Señor y te apartes. ¿Sí? La tercera cosa o la tercera tentación es la de pensar que nuestros deberes para con nuestra familia nos excusan de cumplir las obligaciones que tenemos con el Señor. ¿Sí? Lo primero que tenemos que pensar, hermano, es buscar el reino de Dios. Miren, hay muchas personas que les interesa más quedar bien con su familia. Te voy a poner un ejemplo. Resulta ser que tú tienes todos los domingos un compromiso con el Señor a las 10 de la mañana en tu iglesia. ¿Pero qué crees? Que a las 9 de la mañana te llama un amigo que nunca has visto o que tiene tiempo que no lo has visto y te dice, oye, ¿sabes qué? Te invito a desayunar. Me gustaría mucho verte. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Por no quedar mal con tu amigo le dices sí. Pero si fueras un verdadero cristiano, si fueras un verdadero discípulo, ¿sabes qué pasaría? Le dirías no, porque tengo un compromiso con el Señor. Soy cristiano, amo al Señor. Es el día del Señor. Y no hay nada más importante en este día que ir a entregarme o a entregarle al Señor lo que le corresponde. Si llega un familiar a tu casa y tú ya estás por salir a la iglesia, llega, te cambian los planes y tú en lugar de decirle, sabes que aquí nada más hay de dos, hermano. Nada más hay de dos. Tengo ya un compromiso con el Señor en la iglesia. ¿Sí? Inamovible. Una de dos. O te vienes conmigo al templo o te quedas en mi casa, regreso en 2 horas. Un verdadero discípulo de Cristo hace o haría cualquiera de estas cosas, y solo las puse como ejemplo, para que tú te des cuenta lo frágil que eres a veces en el seguir a Cristo. Tu decisión no está tan firme para seguir al Señor y buscarlo y entregarte como Jesús está demandando de ti y de mí. La familia en determinado momento puede convertirse en una excusa para no buscar al Señor. La familia en determinado momento puede estorbar tu relación con Jesús. ¿Sí? No digo que todas las familias, pero muchas sí. Muchas familias estorban para que seas un verdadero discípulo de Jesús. Y aquí el Señor le contesta a este segundo personaje, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Y tú ve y anuncia por doquier el reino de Dios. ¿Sí? Y tú anda, proclama el reino de Dios. Jesús no quiere que estemos peleados con nuestras familias. Eso no es voluntad del Señor. Pero Jesús sí nos ha advertido desde mucho tiempo en la palabra que era muy probable que mucha familia fuera causa de división. O más bien que el Evangelio, mejor dicho, que el Evangelio fuera causa de división dentro de las familias. Y con esta expresión que el Señor usa aquí, deja que los muertos entierren a sus muertos, no está diciendo el Señor que odiemos a la familia o que maltratemos a la familia o que seamos groseros con la familia. No. Lo que el Señor está diciendo es, si tú quieres ser mi discípulo, es necesario que yo esté en primer lugar antes que tu familia. Sí. Y finalmente, hermano, no me va a dar tiempo en entrar en otros pasajes que hubiera yo querido compartir contigo. Sí. Prefiero terminar con el tercer personaje. Hay otras cosas importantes, quizás en otro video lo complemente para enriquecer un poquito más esta lección, esta predicación, hermano, pero quiero hablarte del tercer personaje. Ahora bien, antes de avanzar al tercer personaje, no quiero que olvidemos lo que pasó con el primer personaje, que como ya dije, parece ser que desiste cuando Jesús le dice, es que no tengo casa, no tengo dónde, el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir, no tiene una provisión diaria de alimento.
en lo secular, en lo material. ¿Sí? Jesús expone la realidad con el primero, pero no tenemos que olvidar que lo que Jesús le dice al primer personaje, lo escucha el segundo personaje. Es decir, que el segundo personaje, el primer personaje parece ser que desiste y se va. El segundo personaje parece ser que está dispuesto a asumir lo que el primer personaje no quiso asumir. Parece ser que el segundo personaje no tiene problemas con lo que el Señor Jesús le dice de que no tiene casa, de que no tiene sustento. Parece ser que el segundo personaje lo asume y dice, pareciera como que él dice, para mí eso no tiene problema, o para mí eso no es un problema. El segundo personaje es, mi problema es que tengo que hacerme cargo de mis padres que son viejos, que nadie tiene que ver por ellos, y es mi obligación ver por ellos. Por eso Jesús, te pido un tiempo para que me dejes ir a cumplir mis compromisos familiares y entonces regresaré y te seguiré. Pero aquí aparece un tercer personaje que seguramente estaba escuchando lo que le pasó al primer personaje y de lo que habló el segundo personaje. Así lo entiendo yo. ¿Qué pasa con el tercer personaje? Finalmente, ¿qué pasa con este tercer personaje? Que también está dispuesto a seguir a Cristo. Pero ¿qué crees? Que le pide también un poco de tiempo para ir a despedirse de sus familiares y amigos. Fíjense. Veamos rápidamente. Yo quiero llevarte rápidamente. Espero que me dé tiempo. Te voy a llevar rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo del 19 al 21. Estos versículos nos narran cómo Eliseo es llamado por Elías para seguirle, cómo se convierte, o vamos a decir, cómo es llamado en su ministerio Eliseo por Elías. Voy a leerlo rápidamente, porque esto te va a dar la idea por qué el tercer personaje pidió lo mismo que pidió Eliseo cuando fue llamado por Elías. ¿Sí? Este tercer personaje conocía esta historia que te voy a leer. Dice así: y partiendo de allí halló a Eliseo ben Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la duodécima, o sea, tenía 12 pares de bueyes arando. Luego dice así: pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. ¿Sí? Acuérdate que el manto representaba la unción, la autoridad. Tenemos que recordar que en ese tiempo Elías era el representante de Dios, era un profeta de Dios, que estaba investido de poder y de autoridad del cielo. Y cuando Elías pasa delante de Eliseo, él arroja su capa sobre él como señal en donde Elías le estaba diciendo a Eliseo, en otras palabras, con ese acto, que él iba a ser su discípulo, que él iba a ser su sucesor, pero que tenía primeramente que ser su discípulo. Le dice así: entonces, dice, Elías echó su manto sobre él. Entonces él, Eliseo, dejó los bueyes, fue corriendo tras Elías y le dijo: besaré ahora a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. ¿Sí? Si ustedes se fijan, fue la respuesta casi igual a la que el tercer hombre de Lucas capítulo 9, verso 57 le dice a Jesús cuando lo llama. Pero déjame leerte el mismo pasaje en la TLA, porque nos da un panorama un poquito más acorde a nuestro tiempo. Es el mismo pasaje de Primera de Reyes 19 en el versículo 20. Dice: Eliseo dejó los bueyes,
corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y después te seguiré. Elías le contestó, fíjense, la respuesta de Elías, a diferencia de la que da Jesús, es diferente. Elías le dice: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. O sea, ve y dale el beso a tu papá, ve y dale el beso a tu mamá. No se te olvide lo que estoy haciendo contigo. O sea, no se te olvide lo que representa que yo te entregue el ministerio cuando yo me vaya. No se te olvide la unción que te estoy pasando. No se te olvide lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sí? Le dice: ve pronto. Pero Elías sí le da permiso a Eliseo de que vaya y se despida de sus padres. Y vamos a leer un poquito más adelante. ¿Y sabes qué dice? Eliseo dejó a Elías y fue a buscar 2 toros suyos. ¿Sí? Recuerda que cuando Elías llega con Eliseo, Eliseo estaba arando. Dice otra versión que estaba arando con 12 pares de bueyes. Se entiende que no estaba solo. Pero lo que sí dice él es que él estaba arando con un par de bueyes que traía la yunta y que estaba trabajando la tierra. Cuando Elías fue a buscarlo, Eliseo estaba trabajando. ¿Sí? Podemos decir que estaba trabajando en lo secular. Pero miren lo que hace en el versículo 21 Eliseo. Dice: Eliseo dejó a Elías y se fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo con los que araba, porque el yugo era de madera. Dice: el yugo que unía a los toros, y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento, dice aquí, Eliseo fue su ayudante. O en otras palabras, desde ese momento, Eliseo fue su discípulo. Repito, a diferencia de Jesús, Elías le dice a Eliseo: sí, ve, te doy permiso que vayas. Le dice: pero no se te olvide el tamaño de la bendición que Dios tiene para ti. No se te olvide que estoy esperándote, y no se te olvide que si te distraes por hacer otra cosa en el camino, no se te olvide lo que Dios está queriendo hacer en tu vida y en mi vida. Sin embargo, aquí vemos cómo Eliseo toma 2 de sus bueyes, seguramente con los que estaba arando, no sé, de su pertenencia, los mata e inmediatamente comparte con la gente lo que tenía. Inmediatamente Eliseo se despoja de algo que era de él y que sabía quizás él que podía estarle estorbando por estar pensando que tenía allá en la casa los bueyes, que tenía, que le iba a dejar a la mejor a su papá trabajo o carga, y se deshace en ese momento Eliseo de lo que tenía. Por lo menos de 2 bueyes que vemos aquí que mata y que los asa en el fuego y comparte con la gente. Pareciera hasta cierto punto como una despedida. Pero no solo eso, sino que rompe el yugo, parte el yugo, deshace el yugo, y con esa leña hace el asado. ¿Sí? Eliseo pareciera que se despoja inmediatamente de las cosas materiales. Es como un cuadro que nos deja ver que Eliseo no le importaron los bienes materiales. En ese momento Eliseo se despoja de eso, va, le da su beso a su padre, su madre, Elías se lo permite y regresa a servirle. Y a partir de ese momento se convierte en su discípulo, y ya sabemos todo lo que pasa más adelante con Eliseo y con su doble porción de unción, y etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelvo a Lucas capítulo 9. ¿Qué pasa aquí con este hombre? ¿Sí? Yo anoté aquí 3 cosas. Mucha gente quiere seguir a Jesús como un hecho equivocado de dejar o de perderlo todo. Pero ya dije, cuando tú sigues a Jesús, tú no pierdes nada, hermano. Es una concepción equivocada. Realmente ganas todo. ¿Sí?
Obviamente estoy hablando en el aspecto espiritual, pero aún en las cosas materiales el Señor siempre va a ver por tu causa. Y sabes qué, hermano, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, sabes que muchos de nosotros hoy en día vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser probada o está siendo ya probada. Muchos de los especialistas dicen que lo más difícil en México está por venir, ¿sí? Lo más seguro, hermano, es que va a escasear el trabajo. Si escasea el trabajo, va a escasear el dinero. Si escasea el dinero, va a escasear la comida, los servicios. Aún quizás el internet en las casas pudiera estar escaseando. No lo sé. Ni lo pido, ni lo llamo, ni lo declaro, ni lo decreto. Nada de eso. Nada de eso. Pero sí tenemos que estar conscientes de que hay una realidad, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y para terminar, quiero que veamos qué estaba pasando con este tercer personaje, que no tiene nada que ver con lo que ya te leí en Eliseo. Este es un personaje diferente, pero lo que llama la atención es que da una respuesta muy parecida a lo que Eliseo contestó. Ya leímos cómo Elías sí le permitió a este hombre despedirse de su padre y de su madre, pero no solo eso, también le permitió despojarse de las cosas materiales y compartir con la gente lo que tenía. Pero aquí la respuesta de Jesús es totalmente diferente. Jesús le dice, sígueme y perdón, me equivoqué. Jesús le dice, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Y yo anoté aquí tres cosas que estaban pasando con este tercer personaje. Lo primero es que veía en el seguimiento de Cristo como algo peligroso o melancólico. Por eso es que quería despedirse de los suyos, porque le estaba ganando el sentimiento de creer que iba a perder a su casa, que iba a perder a su familia. Como alguien que quizás se iba a morir y tenía que decirle adiós a todas las cosas, a todas las personas o a todas las cosas materiales. ¿Sí? Esto es lo que estaba pasando con este personaje, que estaba sintiendo una especie de tristeza o de melancolía de saber que quizás en el ínter perdía la relación con su familia. Y eso pasa todavía hoy por hoy con muchos creyentes, que no se entregan completamente a Jesús o viven dobles vidas, ¿sí? Porque quieren quedar bien con las cosas del Señor en la iglesia, pero fuera de la iglesia quieren seguir quedando bien con las cosas de la familia. Y no quieren entender que en muchas ocasiones, por seguir a Cristo, vamos a perder las relaciones familiares, ¿sí? La gente muchas veces, por melancolía o por tristeza, no sigue a Cristo como Cristo está demandando de nosotros. Eso estaba pasando con este personaje. La segunda cosa que estaba pasando con este personaje es que parecía tener en el corazón demasiado apego a las cosas temporales y la mente demasiado ocupada o preocupada en los negocios de este mundo. Y esto, hermano, te impide a ti y a mí seguir a Cristo con toda alegría, con toda entrega, con toda prontitud cuando el Señor te está llamando. Lo tercero que estaba pasando con este personaje es que estaba dispuesto a entrar en una grave tentación al ir a despedirse de las personas que amaba y de las cosas de su casa, ¿sí? Pues era muy probable que muchos de sus familiares, en lugar de animarle a seguir a Cristo, a dejar todo para seguir a Cristo, le pusieran muchos inconvenientes para que esta persona o este personaje no llevara a cabo su propósito, que era de seguir a Cristo. Es decir, dicho de otra forma, muchos de nuestros familiares y amigos, a veces hasta a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, ¿sí? Te ponen en un predicamento de seguir a Cristo como Jesús quiere, o de
o de seguir a la familia o seguir con las cosas materiales o todo lo que representa la familia. Muchas veces hasta te dicen, es que tú ya no quieres salir de la iglesia. Es que ahora pasas más tiempo en la iglesia de lo que pasas en tu casa. En muchas ocasiones la familia va a ser una piedra de tropiezo para que tú no seas un verdadero discípulo de Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús sabía que si dejaba a esta persona ir a despedirse de sus familias, podía esta persona ser tentada a no regresar y ser un verdadero discípulo. Jesús sabía que la familia puede tener en determinado momento lazos tan grandes, sobre todo en las familias mexicanas, hermanos. ¿Sí? Lazos tan grandes, la familia puede jalarte de tal forma que pueda ser un problema el que tú vayas a despedirte de tu familia por seguir a Cristo. Ay, hermano mío, las condiciones que Jesús demanda de nosotros para seguirle son condiciones para gente decidida, para gente arriesgada, para gente valiente, para gente que no repara con alguna condición con las cosas naturales. ¿Sí? El Evangelio es para personas que una vez que han decidido seguirle, que han empezado el siguiéndole, o que han iniciado la marcha del lado de mano a mano, codo a codo, hombro con hombro con Jesús por el camino de la salvación. Es para gente que ya no voltea para atrás. ¿Sí? Es para gente, el Evangelio es para gente, hermano, que ya no voltea para atrás, para ver lo que dejaste, para ver lo que hubiera sido tu vida si no fueras hoy hijo de Dios. El Evangelio es para gente decidida, hermano. Gente que toma decisiones serias, gente valiente, gente que no vuelve atrás por nada. Dicen por ahí, ni para tomar impulso. El cristianismo, hermanos, no es para cobardes. El cristianismo es para gente que decide dejar todas las cosas de este mundo para poner sus ojos única y exclusivamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la gran pregunta es, si te identificaste o si te identificas con alguno de estos tres personajes. Ojalá que no, pero si es tu caso, tienes que tomar una decisión, hermanos. Tienes que tomar una decisión. Mira lo que dice, déjame ver si lo tengo aquí. Creo que no, se me borró el pasaje. Si no me equivoco. Lucas capítulo 9, el versículo 51, hablando de Jesús, dice así: aconteció que al cumplirse los días de su ascensión, o sea, se cumplieron los días en que Jesús sabía que tenía que irse y que tenía que ir a la cruz, dice el Señor Jesús, en Lucas 9, 51, dice, Él decidió resueltamente ir a Jerusalén. En otras palabras, Jesús, aunque sabía que iba a morir, aunque sabía que iba a sufrir la muerte de cruz, Él decidió, dice esta palabra, decidió resueltamente ir a Jerusalén. Él sabía que en Jerusalén mataban a los profetas de Dios. ¿Sí? Lucas capítulo 13, versículo 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús sabía que no lo iban a tratar bien, pero no obstante a eso, Él decidió con todo su corazón, porque sabía que ya era el tiempo, que tenía que decidir resueltamente, dice la palabra de Dios, ir a Jerusalén. En otras palabras, a Jesús ya nada lo iba a cambiar de opinión. Él había resuelto, Él había decidido ir a Jerusalén a cumplir el propósito
por el cual Dios lo había traído a este mundo. Y ¿sabes qué, hermano? Yo quiero decirte que tú tienes que decidir resueltamente seguir a Cristo para que puedas cumplir tu propósito a tiempo y en el tiempo en el que el Señor Jesús ya ha decidido que así sea en tu vida y en mi vida, hermano, porque son tiempos difíciles. Tú no puedes en ninguna de las áreas de tus áreas de tu vida seguir aplazando una entrega completa como cualquiera de estos personajes lo hizo o fueron tentados a hacerlo. La vida en Cristo es de decisiones, hermano. Decisiones firmes, así como las que el Señor tomó. Cristo es nuestro mejor ejemplo para que seamos resolutivos, que resolvamos de una vez por todas seguirle, hermano. Cueste lo que cueste. Y esa es la palabra que te traigo esta mañana. Son tiempos difíciles, hermano. Repito, tu fe y mi fe van a ser probadas. Escucha lo que te digo. Tu fe y mi fe van a ser probadas. Y si eres un verdadero discípulo de Cristo, vas a permanecer. Aunque tu casa sea quitada, aunque no tengas donde dormir, aunque no tengas que comer, tu fe va a ser probada en estos días, hermano. Aférrate a la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios. No creas que con tus propias fuerzas puedes. Nadie en su sano juicio que ame al Señor puede salir avante en esta vida a través de sus propias fuerzas. Yo te invito en el nombre de Jesús a que tomes una resolución esta mañana y a que te entregues completamente al Señor. Oremos. Padre, te doy gracias por tu instrucción, por el ejemplo que tuvimos de estos personajes. Gracias, Señor, porque los dejas como ejemplo para que no cometamos los mismos errores, sino que nos entreguemos total y completamente a ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, por tus cuidados. Sabemos que en medio de esta crisis, Señor, tú vas a estar con nosotros. Tenemos fe en ti, te amamos, Señor. Padre, y cualquier cosa, aunque pudiera pasarnos, Señor, decimos sí, amén, porque tu palabra dice también cómo no hemos de recibir el mal. Recibimos todo, Señor, lo que proviene de ti, porque aún esta enfermedad, aún esta crisis, aún este virus, Señor, que está en este mundo aquejando a mucha gente, Señor, sabemos que tú sigues teniendo el control y que si estamos pasando por en medio de esta prueba, Señor, es porque tú lo permitiste. ¿Sí? Este virus es un instrumento también de tu mano para hacernos entender algo. Te pido que ese algo nos sea revelado a cada uno de nosotros en la medida que busquemos de ti, Señor. Guárdanos de todos modos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te digo, Señor, esta mañana que te amo con todo mi corazón, que eres el centro de mi vida, que eres el motivo de mi vida. Señor, y me entrego completamente, nos rendimos a ti, Señor. Esta iglesia se entrega completamente a ti, Jesús, a tu voluntad y a tu señorío. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Bendiciones.